pensando en la importancia de eso que llaman consentimiento, pero que es más bien conocer nuestro deseo, conocer lo que sentimos, nuestros límites y qué hacer con eso, ¿no? Porque también está en la guía. Adolescentes y jóvenes y toda nuestra sociedad necesitan una educación afectiva y sexual integral, igualitaria y respetuosa con los deseos de la otra persona. Una educación que parta del respeto, que acabe con los estereotipos malsanos de masculinidad y feminidad, con el sexismo, con la homofobia, la cultura de la violación y la imposición del deseo de una masculinidad hegemónica que no atiende al consentimiento mutuo. Todo esto es lo que podemos ver en la guía. La educación afectiva y sexual supone un gran cambio que pasa no solo por la información y la reflexión de casos actuales y comparados con otros casos que viven adolescentes y jóvenes, escenificaciones que pasan por el cuerpo, pero también aquellas actividades que mueven y que promueven el cambio de sensaciones, emociones y creencias que pasan por el cuerpo. Y en este sentido, varios de los ejercicios de las actividades que propongo en los bloques de los que me he hecho responsable, es que la respiración consciente, diafragmática y el tacto que cuida ocupan un lugar importante en esta transformación de la conciencia para una nueva educación afectiva y sexual. Con este tipo de respiración podemos aumentar la conciencia de lo vivido y aumentar también nuestro mundo imaginario y creativo, porque con la respiración reprimimos y ocultamos unos afectos, unos sentimientos y damos vía a otros. Pero podemos abrirnos a las emociones y ver el lazo que se establece entre sensaciones corporales, emociones y todo el mundo de los pensamientos, de las ideas, de las imágenes y, en definitiva, del deseo que conforma a todo esto. Para que lo veáis un poco mejor, supongamos que esta pelota son las emociones. Esta pelota se utiliza en masaje. Esta otra son las emociones de todos los colores. Y veis, esto que es un panecillo, pero muy duro, serían como las creencias que se fijan con todo este amalgama de sensaciones y de construcciones sociales, porque también nos construyen sensaciones, nos construyen emociones y creencias, imágenes, ideas, con todo eso, ¿no? Deshacer todo esto de la sociedad patriarcal, todo este sexismo, requiere muchas cosas, como os he dicho, en muchas actividades que os ha dicho Rosa. Pero una cosa fundamental que para mí me ha dado, creo que, y a mi alumnado ha sido como una nueva apertura, ha sido la respiración diafragmática. ¿Por qué? Al respirar, todas estas pelotas cambian, se amplían también. Entonces, la respiración diafragmática, que sería esto, nos hace tener más conciencia de nuestras sensaciones corporales, de eso que sentimos, de eso que nos gusta, de eso que no nos gusta, ¿no? Porque respiramos de diferente manera cuando nos aceptan, cuando vemos que confían en nosotros, que nos respetan, o cuando nos juzgan, nos desvalorizan, etcétera, etcétera. O sea, con lo cual en esta sociedad, fijaros, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que ocupamos como un segundo lugar, como también cambia nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestra manera de respirar. Respirar de esta manera, entonces, con una respiración diafragmática, es aceptar el silencio y el espacio del corazón, donde se dan todas las sensaciones, las emociones, los deseos, ¿no? Educar el tacto es saber percibir el ser de otra persona. Solo el tacto amoroso nos previene de la violencia. Y esto lo he podido comprobar con alumnado conflictivo y violento, de esos que se insultaban, se pegaban, se chillaban, gritaban. Porque al darles unas normas en el masaje y en la manera de hacer el tacto, unas normas muy precisas, han entendido y practicado el respeto por la otra persona y por sí mismos también. Así que la violencia creo que expresaría entonces esa necesidad no reconocida de buen contacto.
En este tacto silencioso y respetuoso es donde puede surgir un nuevo erotismo, donde los cuerpos sexuados se encuentran y pueden expresar su deseo sin dominaciones ni dependencias. Un deseo y un sentir que pasará primero por la piel y desde ahí con la respiración al silencio y la conciencia, para poder ser expresado en la palabra, en el gesto, en la mirada, y que se intercambiará con otros deseos, gestos y miradas. Educar el tacto, por tanto, para este tacto se necesitan unas normas. Primero, que la realización de la actividad es voluntaria, pero casi todo el mundo entra en ella. Lo segundo es que hemos de elegir a la persona con la que queremos hacer esta actividad y preguntarle, ¿quieres hacer esta actividad conmigo? Y ahí tiene que decir un sí o un no. Y puede decir un no y hay que dar permiso para decir un no porque hay con personas que no nos apetece. Tercero, si hay algo que no me gusta, han de levantar el dedo o la mano, aunque estén tumbados, y decir lo que prefieren y lo que no prefieren. O si el contacto lo prefieren más suave o más fuerte, más lento o más rápido. El tacto consciente que se posa tranquilamente sobre la piel de la otra persona, el tacto meditativo, nos ayuda a tomar conciencia de las sensaciones propias y ajenas, de lo que deseo y de lo que no, de lo que puedo permitir y de lo que no. Y en definitiva, de los propios límites y también de los límites de la otra persona, respetándome en primer lugar y respetando a la otra persona. También es importante la mirada para expresar las emociones. Mirar es reconocer, prestar atención y ponerse en situaciones de apertura para acoger el ser que se muestra. Mirar y escuchar son actos de una gran conciencia, que tienen por ello el poder de dar libertad y reconocimiento a quienes miramos y escuchamos. Atreverse a respirar y sentir, atreverse a mirar y expresar así nuestras emociones nos vuelve más humanos, nos vincula y evita la violencia. Mirar en silencio a la otra persona y atrevernos a expresar nuestra experiencia con las propias sensaciones y emociones sin miedo a ser rechazados o juzgados es el punto de partida de la singularidad de cada sujeto, de la construcción de la alteridad y de la aceptación de la diversidad. Y después de la mirada, la escucha, escuchando lo que nos dicen los cuerpos, el nuestro y el de la otra persona, acogiéndolo y haciéndonos cargo de nuestro ser y del ser de la otra persona, poniendo nuestros límites y aceptando los de la otra persona, cuidándonos y cuidando a la otra persona. Pero ¿cómo poner límites? Pues lo más importante es no confundir nuestro deseo con el deseo de la otra persona, su necesidad con la nuestra, ni tampoco invadir el espacio de la otra persona ni con el cuerpo, ni con la palabra, ni con el gesto. Somos seres de necesidades y dependemos de las otras personas. Dependemos de las otras personas para crecer y desarrollarnos como seres humanos. Necesitamos una comunidad y necesitamos entrar en relaciones empáticas con personas que nos comprendan. Y esto de la comunidad es muy importante tanto para hacer una cultura comunitaria en que se traten las emociones, en que se trate la sexualidad de otra manera. Y en esto sí que tenemos un privilegio todas las enseñantes, todas las personas enseñantes, porque se puede hacer cultura comunitaria, no es como ver un vídeo, ver una película que estás tú sola frente a eso. Y es por eso es importante los debates y ver las diversas opiniones y respetar esas diversas opiniones. ¿Cómo respetarnos y hacernos respetar? Pues es lo que vamos a ver en el PDF que voy a compartir. Vamos a ver si es posible. A ver. A ver. No sé si se puede compartir. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo esto? Necesito saber si se ve.
No se ve, Charo. ¿No se ve? Entonces a ver qué pasa. A ver. Compartir. ¿No se ve? Pues no sé cómo hacerlo. A ver. A ver, lo voy a hacer de otra manera. Perdón. Quita el volumen. ¿No se ve tampoco? ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, vale. Vale. Bueno, aquí tenemos sentimientos, emociones, identidad de género, escolta y comunicación. Bueno, he seleccionado dentro de este apartado, que es muy amplio, por ejemplo, la transformación de las emociones, el 7.2, pues no me daría tiempo a explicarlo porque trabajo con el mito en la guía está el mito del laberinto, y ahí es como el monstruo que está en el laberinto sería nuestra rabia, nuestros instintos más primitivos, y ahí se trabaja a partir de una visualización, con una relajación y con una respiración. Después, con esa visualización, lo dibujan, del dibujo pasan a una escucha activa, a una danza y a unos tipos de ejercicios para soltar la rabia, en lugar de hacerlo en forma violenta, que puede ser destructivo para nosotros y para la otra persona, y a una integración y a un debate, para que veáis que es muy largo, pero que si lo consultáis en la guía, es uno de los talleres que más he trabajado a lo largo de los años. De este apartado he elegido Mans que escolten y saber comunicar emocions en el curs que veremos después. En la salud emocional esto es importante porque fijaros que nuestras emociones recorren pensamientos, sentimientos, acción individual y acción social. Por ejemplo, en concreto con la rabia, ¿no? Cuando una cosa me produce daño, siento rabia, pero ese sentimiento, esa construcción social que puede ser muy diferente de unas sociedades a otras o de unos determinados tiempos a otros, como ahora lo que pasa con la guerra de Rusia y Ucrania, y una guerra que ya es mundial, ¿no? Por las consecuencias que tiene. La acción individual es la lucha, pero la lucha se puede entenderse, igual que en el mito del laberinto, de una forma patriarcal, con espadas y con armas, o de una forma no patriarcal, que es la lucha sería como aquello que me lleva a ver lo que necesito en esa emoción y a buscarlo sin violencia. Por eso doy mucha importancia a esa transformación de las emociones. Y por supuesto a pedir un cambio. Y el ejemplo que pongo aquí, por ejemplo, más conocido de todo el mundo, pero que hay muchísimos casos y muchísimas mujeres que han trabajado en esto, también hombres, es el de las madres, abuelas de la Plaza de Mayo, que ante sus hijos e hijas desaparecidas, primero hicieron una lucha individual, después se juntaron, fueron a la plaza, pero han terminado por hacer una acción social de cambio para toda la sociedad, que es una universidad popular para resolver los conflictos de una manera pacífica. El de vínculos afectivos, que os ha dicho ya Rosa esta mañana, que es, como veis, es todo un proceso, no se puede elegir así una actividad al azar, sino que tiene todo un recorrido. Por eso es importante que veáis también estas actividades como son, que no nos da tiempo a explicarlas, ¿no? Y el de violencia en la parella, la masculinidad hegemónica, pues ahí tenemos que uno de los puntos que creo muy interesante es el de treballar pels bons tractes. Y de ahí tenemos una actividad que os voy a explicar más detenidamente, el tacte que cuida. Así que los que vamos a hacer es el 7.2.14 de la cadira calenta, contacte en tacte, mans que escolten, saber comunicar emoción en el cos,
y el tacto que cuida. Bueno, esto ya os lo he dicho casi, el tacto es una comunicación de buen trato que nos previene de la violencia. Y es un arte que podemos practicar pues, con las amistades, con la familia, con la pareja. El tacto sutil y el masaje, el contacto con pelotas u otros objetos de la piel, está bien empezar por ahí, como se hace en educación infantil, pero que debiéramos también hacerlo. Yo lo hago a veces cuando estoy tensa, que cojo una pelota, me voy a la pared y empiezo a relajarme, es decir, que es muy importante, ¿no? A través de la exploración de nuestro cuerpo y de la autoobservación, descubrimos el placer de estar en relación y en contacto con otras personas. Por otra parte, el tacto estimula los receptores, las terminaciones nerviosas de todo nuestro cuerpo, que informan a todo el sistema nervioso y a todo el cuerpo, discriminando entre los diversos toques y estimulando la relajación. Pero no solamente eso, sino que pueden aparecer emociones, pensamientos, ideas, imágenes. También nos ayuda a ser más creativos. Y a través de varios elementos como pelotas, castañas, bambús, bolsas de semillas, etcétera, etcétera, a través de nuestro tacto o del tacto de otras manos, registramos y guardamos sensaciones agradables o desagradables. Así que, ¿cómo empezar? Pues con el contacto con la naturaleza y con las manos de una persona también. Por ejemplo, percibir el mundo con los ojos cerrados es una experiencia tremenda. Es una experiencia que aumenta la educación de la percepción. Aprendemos a percibir que es todo un arte. Y con una persona de nuestra confianza que haga de lazarillo, no como el lazarillo de Tormes, que le hacía con un humor que suelen tener adolescentes y que a veces hay que tener mucho cuidado cuando se hace este ejercicio con ellos sobre todo, y ellas, pero más ellos, es que quieren hacerse los graciosos y que tropiecen. No se trata de eso. Hay que cuidar a la otra persona, especialmente si va con los ojos cerrados, o sea que aprenden el cuidado. Aquí veis, por ejemplo, este ejercicio, aumenta nuestra capacidad de sentir y admirar la belleza y admirar todo lo que percibimos con los ojos cerrados de un árbol, de una rama, de una comida, de una bebida, de un fruto, de lo que sea, ¿no? También cuando tocamos el agua con los ojos cerrados o cuando damos un abrazo con los ojos cerrados es diferente, ¿no? Sentir el contacto de una mano, cara o cuerpo de una persona, de los seres de este mundo, pues nos procura asombro y placer, ¿no? Fijaros aquí que se están dando la mano todas las generaciones. Esto es una cosa importantísima, ¿no? Que tendríamos que incluir en la educación, en todo tipo de educación de las aulas. Así podemos percibir siempre el latido del mundo como una criatura recién asomada a la vida. Es que nos recuerda a la infancia, si hemos sido bien tocados en la infancia, ¿eh? Después es escuchar y comunicar los sentidos, observar sin juzgar, expresar sentimientos, expresar necesidades y límites y hacer peticiones. Aprender a pedir lo que queremos y a rechazar lo que no queremos. Por eso que es un aprendizaje no con un ejercicio. Si se repite este ejercicio varias veces y a lo largo de toda la educación obligatoria, creo que aprenden a hacer peticiones y a rechazar y a decir sí y a decir no. Y por supuesto escuchar después de esto y comunicar lo sentido, sin juzgar a la otra persona, expresando lo que hemos sentido de sensaciones o de emociones, lo que nos ha pasado por la mente, etc. Así que educar el tacto es enseñar a respetar el espacio propio y el de las otras personas. Aprender a decir no, aprender a decir sí, aprender los propios límites y los de la otra persona. Por ejemplo, vamos a pasar ya. Se empieza, estas personas saben relajarse, saben respirar, que es lo primero por lo que hay que empezar, y van a hacer una visualización del arco iris, que cogen el aire y lo expulsan, se imaginan que lo expulsan por los pies, que recogen desde que lo inhalamos, va hasta los pies. En la segunda, que lo expulsamos por las manos. Y en la tercera, que lo expulsamos por la coronilla. Y después ya pasamos a los colores. Respiro
profundamente un aire de color rojo, lo cojo y lo expulso. Y así vamos pasando por todos los colores del arco iris. Y es una relajación muy interesante. Si luego ponemos una música, pues les gusta a todo el mundo, ¿eh? Pensar que los más violentos, esos que dices, este no va a entrar, pues entran, ¿eh? El contacto con objetos, cuidar y ser cuidada. Quien recibe está con los ojos cerrados, respiración siempre consciente, es decir, que de vez en cuando se les dice respira lenta y profundamente, expulsa el aire por la boca, date cuenta de lo que sientes y también un momento de silencio de que la pelota no se mueve, para que las dos personas respiren y sean conscientes de lo que sienten. La pausa es importantísima, porque estamos en una sociedad de mucha velocidad y más la velocidad de las redes, ¿no? De todo lo visual. Es decir, que esto es todo lo contrario. Y precisamente porque es todo lo contrario, a veces entran, ¿eh? La persona que pasa la pelota, que más fuerte cuando hay huesos, esto es muy importante, y menos cuando hay partes carnosas o más sensibles como el vientre, también está concentrada en su respiración y atenta a lo que ella siente y a lo que le viene de la otra persona. Otro ejercicio es el tacto sutil y reposado. La persona que cierra los ojos pone, este se hace por parejas, la persona activa pone una mano en la frente y otra en la nuca, en las clavículas y atrás, en el pecho y atrás, en el estómago y atrás, en el vientre y atrás, y luego en las rodillas y en los pies. Se termina en los tobillos. Luego, finalmente, para integrar, simplemente con las manos se pasa por la espalda, desde la cabeza hasta los pies, y por delante sin tocar el cuerpo, pero muy cerca, porque también se nota con los ojos cerrados de que nos pasan las manos, porque nuestro cuerpo no termina en la piel, sabemos que tenemos como un espacio, ¿no? También para integrar. Esto es muy importante, integrar y terminar siempre en los pies. Este ejercicio, que lo he hecho con adolescentes y también este está hecho en la Facultad de Pedagogía hace un año. Escuchar por parejas el ritmo de la música en las manos. Es decir, que me pongo con las manos con otra persona, suena una música, yo soy activa y muevo las manos como yo siento y la otra persona capta con las manos mis movimientos y lo que yo siento. Y después se cambian los roles. Luego hay una verbalización de cómo lo he sentido yo cuando tú lo hacías y cómo lo he sentido yo cuando tú me lo hacías. ¿Qué he imaginado? ¿Qué he pensado? ¿Qué tal? Pero sin juzgar. Siempre esto es lo que he sentido, esto es lo que he captado. Y puedo preguntar, quizás. Luego hay expresión plástica también por parejas, de coger la mano, con lo cual también tocamos la mano de la otra persona, dibujamos la mano. Y la integración de todos los dibujos que pueden quedar en un cartel y un debate grupal. También otro, expresar emociones, este es el de expresar emociones en el cors. Expresar emociones con las manos o la espalda. Yo cojo las manos de una persona y puedo expresar la ternura, la amistad, la rabia o el miedo o cualquier otra cosa, que es muy divertido también, ¿no? Es como el cuerpo, captar cómo el cuerpo también actuamos y aprendemos lo que es la lectura corporal. También hay un cambio de roles y también lo mismo, se pasa a una escucha activa y a una integración grupal. Bien, este no está en nuestros cursos, nuestros DRES, en la guía. Masaje de cara y manos contado por un alumno. Dice, este trimestre hemos hecho masaje de manos, cara y cabeza y os voy a enseñar el de manos. Se coge un poco de crema y se unta en la mano de la persona, pero hay que hacerlo con la parte carnosa de la palma, suavemente. Después de un rato le hacéis el ordeño de la vaca, que es esto, en cada dedo. Después cogéis los entrededos y le dais cada uno de arriba hacia abajo. Para acabar le hacéis otra vez en la mano.
Es divertido y es una obra de cariño y respeto hacia la otra persona. El que lo haga de estar tranquilo, porque si no te puedes sentir mal. Aquí están haciendo el masaje en una mesa de la biblioteca y aquí están en el suelo del aula. Todo nuestro cuerpo ha de prestar atención a la persona que estamos dando el masaje, concentrando nuestra energía tranquila en las manos. Las dos personas hacen después el cambio, ¿no? Aquí lo veis en los dibujos cómo sería. También el de cara. En fin, es algo muy agradable. Y conviene terminar siempre con una integración grupal. Es decir, una mano, la izquierda, recibe, la mano de la persona que tengo a la izquierda y la derecha da. Y entonces estoy recibiendo por la izquierda y dando por la derecha. Y todo el mundo está recibiendo y dando y se hace como un círculo grupal muy interesante porque han hecho una cosa que les ha gustado, con respeto, con todas las claves, y se hace se forma como un afecto de grupo, que es muy importante, ¿no? De pertenecer a una familia. Bueno, construir el buen trato evita la violencia, aprender el autocuidado y el cuidado de otras personas. Cómo me maltrato y cómo maltrato a otras personas. Cómo me cuido y cómo cuido a otras personas. Este ejercicio, que en sí se hace por parejas y una persona pregunta a otra, ¿tú cómo te maltratas? Vamos, nos maltratamos cuando no dormimos lo suficiente, cuando comemos cosas que nos hacen daño, cuando bebemos más de la cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo maltrato a las otras personas? Pues sí, cuando empiezo a juzgarlas, a criticarlas, pero no delante y de buenas maneras, sino a lo mejor detrás. ¿Y cómo me maltrato a mí? Pues que también me puedo juzgar y maltratar, ¿no? Y esto es muy interesante, porque hacer unas buenas preguntas es lo que nos da conciencia. Aprender el arte de la autoescucha y escucha de otras personas también al hacer estos ejercicios. Respetar nuestros límites, nuestros ritmos y tiempos y los de las demás personas, sobre todo a través del tacto. Reconocer así nuestros deseos y poner la voluntad en la búsqueda de su satisfacción. Finalmente, pues bueno, ahí tenéis los enlaces para ver cómo se respira diafragmáticamente, la respiración consciente, la escucha emocional, cómo se puede hacer, y la escucha empática, que son unos vídeos preparados más para infantil y primaria, cuando vamos a los cefires, pero que son para todo el mundo y parte de ellos están también en la guía. Bueno, pues he terminado y no creo que me haya pasado de tiempo, pero si luego queréis preguntar algo, pues aquí estamos.